Bienvenidos a la tesis del hombre gris. Hay una frase que el hombre gris repite en silencio, como si fuera un recordatorio que no pertenece al tiempo. Lo que heredamos sin querer es lo que más controla lo que creemos querer. Autor desconocido. Y así empieza este capítulo. No con un cambio, sino con el reconocimiento brutal de que nada cambia hasta que uno entiende qué está realmente gobernando adentro. El hombre gris mira hacia adentro y ve algo que la mayoría evita toda la vida. Un yo antiguo, programado, construido con retazos de voces que no eran suyas. Un yo formado antes de que tuviera conciencia de sí mismo. Un yo que nació del miedo, del golpe emocional, de la humillación, de la amenaza, del deber, del ruido, de la obediencia, del castigo, del silencio impuesto. Ese yo viejo, el que muchos llaman carácter, es en realidad la primera capa de supervivencia que fabricó el niño para no romperse por completo. Y el hombre gris lo entiende ahora. El viejo yo no desaparece al crecer. Sigue adentro, sigue opinando, sigue reaccionando, sigue respirando por reflejo, sigue moviendo el cuerpo antes que la conciencia, sigue defendiendo lo que ya no existe, sigue interpretando amenazas donde solo hay memoria. El viejo yo es rápido. No piensa, hace. Es esa reacción inmediata cuando alguien intenta manipularte. Es ese impulso a defenderte aunque nadie te esté atacando. Es esa necesidad de tener razón para no sentirte invisible. Es ese enojo que aparece sin permiso. Es esa desconfianza que ve peligro en cada gesto. Es esa dureza que protege al niño que ya no sos. Por eso este capítulo no habla de matar al yo, ni de renacer, ni de espiritualizar lo que fue dolor. Habla de controlarlo, de verlo, de identificarlo en acción, de ponerle luz, aunque no le guste, hasta dejarlo sin territorio donde moverse. Porque el hombre gris no quiere eliminar su pasado. Quiere evitar que su pasado decida su presente. La mayoría se pasa la vida reaccionando sin saber por qué. Creen que piensan, pero repiten. Creen que eligen, pero obedecen memorias. Creen que son libres, pero actúan como los programaron cuando no tenían opción. El hombre gris observa todo esto con una serenidad casi cruel. No por superioridad, sino porque por fin entendió que un ser humano no empieza a vivir hasta que reconoce quién está viviendo por él. Ese reconocimiento no es cómodo, no es lindo, no es motivador, es quirúrgico, es frío, es profundo, es darse cuenta de que el viejo yo no es malo, solo es antiguo, solo funciona con información vieja, solo aprendió a sobrevivir de la forma en que pudo. Pero ahora, dentro del hombre gris, existe algo que antes no existía. Un observador, una presencia que no reacciona, una lucidez sin esfuerzo, un silencio que registra antes de que el yo actúe, una autoridad interna que no grita, pero gobierna. Y así empieza la verdadera transformación. No cuando el viejo yo muere, sino cuando deja de tener acceso a los mandos. El hombre gris se ve a sí mismo, y nos ve a todos. Ve cómo nos gobiernan voces viejas, creencias ajenas, y heridas que nadie cuestiona. Ve que la mayoría de las reacciones de la gente no son de la gente. Son de las marcas que recibieron cuando todavía eran frágiles. Por eso este capítulo se abre con una verdad incómoda. El viejo yo no desaparece, pero deja de gobernar el día en que alguien se anima a mirarlo de frente. Esa es la primera puerta, el inicio del control, la entrada al punto donde la tesis se vuelve realidad. El hombre gris entendió algo que muy pocos quieren mirar. El viejo yo no se rinde sin pelear. No desaparece porque uno lo entienda. No cambia porque uno lo decida. No se calma porque uno se vuelva espiritual. No se afloja porque uno haya sufrido. Al contrario, cuando empieza a sentir que ya no tiene control, se vuelve más sutil, más astuto, más psicológico. Y ahí es donde casi todos vuelven atrás. Pero el hombre gris no retrocede. Se queda quieto, espera, observa, porque sabe que la verdadera lucha nunca fue contra el mundo, ni contra la familia, ni contra las circunstancias, ni contra los enemigos, ni contra los traumas, ni siquiera contra la injusticia. La verdadera lucha, la más silenciosa y la más honesta, es contra la interpretación que ese viejo yo hace de todo eso. La interpretación es el arma, la creencia es la prisión, la reacción es la cadena, la emoción automática es el guardián. Y el hombre gris lo nota. Cuando el viejo yo siente miedo, crea urgencia. Cuando siente inseguridad, crea conflicto. Cuando siente dolor, crea distancia. Cuando siente amenaza, crea violencia. Cuando siente culpa, crea historias. Cuando siente vergüenza, crea máscaras. Por eso la mayoría nunca llega a verse. Porque cada emoción antigua crea una historia nueva para justificar su presencia.
Y en ese laberinto emocional, miles de personas pasan la vida defendiendo un yo que nunca eligieron. Pero el hombre gris no entra a esas historias. No discute con su viejo yo. No lo acusa. No lo intenta cambiar. No lo niega. No lo tapa con frases. No lo calma con espiritualidad. No lo combate con fuerza. Hace algo infinitamente más difícil. Lo deja sin interlocutor. El viejo yo grita. Y el hombre gris guarda silencio. El viejo yo exige reacción. Y el hombre gris no se mueve. El viejo yo quiere interpretar. Y el hombre gris solo observa. Ese silencio no es pasivo. Ese silencio es poder. Ese silencio es dominio. Ese silencio es la evidencia de que, por fin, el observador está en control. Y ahí empieza lo interesante. El hombre gris nota que cuanto más observa, más ve la raíz de todo. La violencia interna no nació por maldad, nació por defensa. El enojo no nació por odio, nació por miedo. La dureza no nació por fuerza, nació por carencia. La desconfianza no nació por inteligencia, nació por heridas. La ansiedad no nació por futuro, nació por pasado acumulado. La hipervigilancia no nació por claridad, nació por haber vivido demasiado alerta cuando era niño. La necesidad de tener la razón no nació por soberbia, nació por no haber sido escuchado. La reacción impulsiva no nació por falta de control, nació por exceso de dolor. El hombre gris ve que el viejo yo no era un enemigo. Era un mecanismo construido por un niño que hizo lo mejor que pudo. Pero ese mecanismo, eficaz para el pasado, se vuelve tóxico para el presente, cuando sigue funcionando sin revisar. Por eso el hombre gris empieza a notar la diferencia entre lo que siente él y lo que siente el viejo yo dentro de él. Antes era lo mismo, antes eran una sola voz, antes no había separación. Ahora hay dos, una que reacciona, otra que registra, una que interpreta, otra que mira sin emoción, una que juzga, otra que simplemente existe. Y el hombre gris entiende que esa separación interna, esa grieta entre el impulso y la conciencia, es el primer síntoma real de libertad. El comienzo del control, el inicio de un yo nuevo que no necesita llamarse yo. Un yo que no necesita historia. Un yo que no necesita validar nada. Un yo que no necesita defenderse. Un yo que no necesita demostrar. Un yo que no necesita ser reconocido. Un yo que no necesita justificar. Un yo que no necesita explicar su existencia. Ese yo es distinto. Ese yo nace del silencio. Ese yo aparece cuando el ruido interno ya no gobierna. Ese yo es el que, sin palabras, empieza a decir: yo no soy yo, soy el que me observa. Y en ese instante, ese milisegundo de lucidez, el viejo yo pierde algo por primera vez. Territorio. El hombre gris descubrió algo que casi nadie quiere aceptar. El nuevo yo no aparece cuando uno quiere cambiar, ni cuando uno decide cambiar, ni cuando uno repite frases de cambio, ni cuando la vida lo empuja a cambiar. Aparece cuando uno se queda solo. Solo de verdad, solo por dentro, solo sin interlocutores, solo sin testigos que aplaudan el proceso. Porque mientras haya alguien mirando, el viejo yo todavía tiene un motivo para existir. Esa es la verdad que duele. Por eso el nuevo yo solo nace en territorios silenciosos. Cuando nadie nos valida, cuando nadie nos celebra, cuando nadie nos sostiene, cuando nadie nos espera, cuando nadie nos confirma que vamos por buen camino. El nuevo yo nace cuando uno siente que nadie lo va a salvar. Y en ese desierto, donde muchos retroceden, el hombre gris encuentra la primera señal del renacimiento interno. Ya no necesita defender su versión de sí mismo. Ese es el cambio más profundo. No aparece de golpe, aparece como un temblor, como un sutil movimiento interno que no pide permiso. Antes el viejo yo reaccionaba a cualquier provocación. Hoy, algo dentro simplemente no se mueve. Y el hombre gris lo nota. Antes, si alguien lo cuestionaba, se encendía. Hoy, si alguien lo cuestiona, lo observa. Antes, si alguien lo traicionaba, se rompía. Hoy, si alguien lo traiciona, entiende el mecanismo. Antes, si alguien lo ignoraba, se resentía. Hoy, si alguien lo ignora, sigue en su eje. Antes, si alguien lo juzgaba, se defendía. Hoy, si alguien lo juzga, sabe que no hablan de él, hablan de su propia narrativa. Ese es el principio real del control del viejo yo. No es represión, no es autocensura, no es fuerza de voluntad. Es neutralidad emocional, una neutralidad que no es frialdad. Es lucidez, porque la lucidez llegó a mostrarle al hombre gris algo muy simple. La mayoría de las reacciones que tuvo en su vida pertenecían a un sistema emocional antiguo, que él seguía operando sin darse cuenta. Un sistema que se formó en la infancia, cuando aprendió a sobrevivir a golpes, voces, silencios, amenazas, miedo,
abandono, exigencias, humillaciones. Ese sistema lo protegió cuando era un niño. Pero cuando uno crece, ese mismo sistema se vuelve tóxico, porque no fue diseñado para una vida adulta. Fue diseñado para sobrevivir, no para vivir. Por eso el nuevo yo del hombre gris no nace de buscar estabilidad. Nace de lo contrario, de permitir que todo lo que nunca se sostuvo caiga. Y cae mucho, cae lo que repetía por costumbre, cae lo que creía cierto, cae lo que defendía, cae lo que lo enorgullecía, cae lo que lo avergonzaba, cae lo que pensaba que era él, cae incluso lo que pensaba que debía ser, porque el nuevo yo no se construye desde la suma, sino desde la resta. No se forma agregando ideas nuevas, sino eliminando lo que lo secuestraba internamente. El hombre gris no se pregunta, ¿qué soy? Empieza preguntándose, ¿qué ya no soy? Y ahí aparece una claridad brutal. Ya no es su historia, ya no es su culpa, ya no es su miedo, ya no es su pasado, ya no es la voz de nadie más, ya no es la versión que necesitaba agradar, ya no es el hombre que reaccionaba para ser escuchado, ya no es el que creía que el dolor era identidad, ya no es el que pensaba que su valor dependía de su vida social, ya no es el que necesitaba pertenecer. Ese es el nuevo yo, uno que no nace por construcción, sino por descarte. Y cuando ese nuevo yo empieza a aparecer, aún torpe, aún débil, aún inestable, el hombre gris nota algo que jamás imaginó. Siente un tipo de paz que no viene de afuera, no depende de logros, no depende de vínculos, no depende de dinero, no depende de éxito, no depende de reconocimiento, no depende de ninguna validación humana. Es una paz que viene únicamente de una cosa, la ausencia de ruido interno. Y en ese silencio real, no figurado, el hombre gris descubre que ya no necesita que nadie lo entienda. Porque él, por fin, se está entendiendo a sí mismo. Ese es el verdadero inicio del nuevo yo. No el que dice, estoy cambiando, sino el que deja de decirlo porque ya no necesita comprobarlo. No el que busca respuestas afuera, sino el que empezó a encontrarlas adentro. No el que quiere que lo vean diferente, sino el que dejó de negociar su identidad. Ese es el yo que se libera. Ese es el yo que controla al viejo yo. Ese es el yo que no necesita llamarse yo. Reflexión final. Cuando el yo se calla, aparece lo que siempre estuvo ahí. Al final de todo este proceso, tan extenso, tan silencioso y tan invisible para el resto, el hombre gris llega a una conclusión que no necesita explicaciones complejas. La mayor libertad humana comienza donde el viejo yo deja de hablar. No desaparece, no muere, no se destruye, solo deja de gobernar. Y cuando deja de ocupar el centro del escenario, ocurre algo inesperado. Un espacio interno se abre. Un espacio limpio. Un espacio sin interferencias. Un espacio donde no hay ecos del pasado, ni voces heredadas, ni certezas ajenas, ni mandatos que nunca eligió. Un espacio donde, por primera vez, puede escucharse a sí mismo sin intermediarios. Ese espacio, ese silencio profundo que no tiene forma, es lo que el mundo llama de muchas maneras. Conciencia, presencia, espíritu, observador, ser. Pero para el hombre gris es algo más simple. Es el lugar donde uno deja de mentirse. Deja de mentir sobre quién fue. Deja de mentir sobre quién debería ser. Deja de mentir sobre quién pretende mostrar. Deja de mentir sobre lo que siente. Deja de mentir sobre lo que teme. Deja de mentir sobre por qué reacciona. Deja de mentir sobre lo que le duele. Deja de mentir sobre lo que necesita. Y cuando esa honestidad aparece, cruda, desnuda, sin adornos, no libera, desprograma viejos reflejos, desprograma viejas narrativas, desprograma viejas reacciones, desprograma viejos condicionamientos, desprograma la necesidad de repetir la vida de otros. Porque toda vida nueva empieza así. Primero se desarma lo que no sirve, después aparece lo que sí. Y en ese espacio de neutralidad, que antes parecía vacío, el hombre gris descubre un secreto que nadie enseña. No hace falta destruir al viejo yo, solo hay que dejar de obedecerlo. Ahí está la verdadera fuerza, no en la lucha, no en el esfuerzo, no en la resistencia, sino en la claridad. Una claridad que no se impone hacia afuera, no hace ruido, no discute con nadie, no busca convencer, no necesita ganar argumentos. Es una claridad que se siente en el pecho, en el cuerpo, en la forma en que uno respira, en la forma en que uno mira, en la forma en que uno decide, en la forma en que uno ya no reacciona. El mundo puede seguir igual de ruidoso, igual de caótico, igual de confundido, igual de hipnotizado. Pero adentro, algo cambió, algo se ordenó, algo se alineó, y aunque nadie lo note, aunque nadie lo valide, aunque nadie lo aplauda,
aunque nadie lo entienda, para el hombre gris significa todo. Porque representa una cosa. Ya no está viviendo desde la herida. Está viviendo desde la conciencia. Y desde ese lugar, aún frágil, aún inestable, aún nuevo. El hombre gris sabe que el camino recién empieza. Y también sabe que lo poco que descubrió hasta ahora no es un final, sino una puerta. Una puerta que solo se abre desde adentro y solo se abre en silencio. Gracias por quedarte hasta acá, incluso cuando este camino no es fácil de recorrer. Gracias por escuchar. Gracias por acompañar desde tu silencio. Gracias por permitir que estas palabras, que no buscan convencer ni iluminar a nadie, encuentren un lugar donde caer. Cada capítulo de la tesis del hombre gris nace desde un proceso real, profundo y, a veces, doloroso. Nada acá está escrito para gustar, para encajar, ni para agradar. Solo está escrito para ser verdadero. Y si estas palabras te hablaron, aunque sea un poco, si algo de esta reflexión te tocó, si alguna frase te hizo mirar hacia adentro, aunque sea un segundo, entonces este camino tiene sentido. Porque no se trata de entender al hombre gris, se trata de entenderte a vos. Se trata de descubrir, muy de a poco, qué parte de tu vida sigue siendo una repetición y qué parte empieza a ser una elección. Se trata de ver cuándo estás actuando desde tu viejo yo, y cuándo estás empezando a escuchar esa voz interna que no grita, pero tampoco se calla. Se trata de que, aunque no nos conozcamos, sabes que acá no estás escuchando un discurso vacío. Estás escuchando a alguien que está caminando la misma noche y aprendiendo a ver en la misma oscuridad. Así que gracias. Gracias por respetar este espacio. Gracias por no buscar moralejas. Gracias por permitir que este proyecto siga siendo lo que siempre quiso ser. Un lugar donde la verdad, la propia, la íntima, la difícil, pueda respirarse sin vergüenza. Nos vemos en el próximo capítulo. Y ojalá, cuando llegues, traigas un poco de silencio, un poco de honestidad y un poco de esa observación interna que nadie puede hacer por vos. Porque, al final, en este camino, cada uno se encuentra solo consigo mismo. Y eso, aunque asuste, es lo más cercano que tenemos a la libertad.